Pues hay que comparar, ¿verdad? Comparar lo Mm, que uno va aprendiendo y compararlo con otras fuentes para ver que Contrasta con lo coincidan. que estoy diciendo. Por eso tienes una plataforma, por eso se te dicen leyes, por eso algunos maestros te dicen compra tal libro, y precisamente es para eso. Lo que pasa es que desafortunadamente muchos nos quedamos con la idea de que nada más con lo que nos dijo el maestro. Profe, Pocos, pocos tenemos el hábito de terminando la clase, ir a agarrar un libro y ver si es cierto, o agarrar la ley y es si es cierto. Conmigo no tienen bronca porque vamos sobre la ley, pero de repente a veces no cometemos esa situación. Llega un momento que si lo haces, desarrollas un hábito de estudio tan bueno y de lectura que no te imaginas. Y a veces hasta ya te da por leer, por leer, por leer, y terminas leyendo cosas que no debes de leer y que eso te enriquece mucho más. Ayer alguien me descargó, me regaló, hace tiempo quería yo comprar un libro, pero por angas o por mangas no lo había comprado, no lo había buscado, y ayer alguien me lo compartió en PDF, que pues voy a empezarlo a leer. Pues no se las de cuento tan largo el libro, son 300 páginas. Empecé a leerlo ayer a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde lo empecé a leer, lo terminé de leer hace rato en la madrugada, y me lo chuté todo. Ya cuando menos acordé ya me estaba quedando dormido y lo leí todo. Un libro muy en un bueno. día, profe, en uno de los días, lo leyó todo. Ayer a las 6 de la tarde y ahorita a la 1 de la mañana, 2 de la mañana creo. Pero En menos de 12 horas. pero ya llega, a lo que voy es a lo siguiente. Llega un momento en que ya el poner en duda lo que te dicen te obliga a estudiar, te obliga a leer. Y ya cuando menos se acuerdan, están leyendo cosas a gusto y se les pasa el día sin gusto, a gusto. Que eso es lo que normalmente un estudiante de derecho debe de aprender, a leer. De hecho, por eso en algunas escuelas o en algunas universidades, el logo de la carrera siempre es un búho con dos libros o arriba de los libros. Y precisamente es por eso, se supone que debemos estar siempre sobre los libros. Ahora yo les preguntaría, ¿cuántos libros han leído de esta materia? ¿O cuántos libros han leído de otras materias? Muchos de ustedes no leen ni siquiera los artículos de la plataforma. Entonces, son de esas cositas que tienen ustedes que aprender a hacer. Y les vuelvo a El hábito repetir, de la en la lectura. escuela son ustedes. Lo iba a decir, Arturo. Profe, sí, y por qué razón, si nos lo quiere explicar por encima, a grandes rasgos, ¿por qué podemos prescindir de la vinculación al proceso? Ah, ya, porque estorba. De hecho, en ningún país de los que tienen sistema acusatorio existe esa figura. ¿Qué es lo que existe? Lo que existe básicamente es lo siguiente. Si ustedes recuerdan el crimen perfecto, y si recuerdan el primo Vini, lo que hay es la audiencia de lectura de cargos, que sería aquí lo parecido a la formulación de imputación. Si ustedes recuerdan el primo Vini, llega el fiscal y donde le dice el fiscal a los dos muchachos, ¿saben qué? Se les acusa, señor juez, le informo que a Julanito y a Sutanito se les acusa de cargo de instigación al homicidio y homicidio en primer grado respectivamente. Y el juez les hace una pregunta. Si usted recuerda cuál era la pregunta, Sí, ¿cuál sí, la era? que era, ¿cómo se declara usted culpable o inocente? Así Bueno, es, de hecho no le dijo, no, solamente le dijo, ¿cómo se declara usted? Y así Vini no es, sabía ni qué onda. así es. Y Vini, entonces, precisamente, ahí eso es, en nuestro equivalente mexicano, esa es la formulación de imputación, es darte a conocer de qué se te acusa. Y aquí tú qué dices, inocente. Ah, si eres inocente, tienes derecho a juicio. Si te declaras culpable, hay la posibilidad de que te vayas al procedimiento abreviado, que es lo que acabamos de ver ahorita. Si tú te declaras culpable, ¿qué es lo que dices? Bueno, me declaro culpable y me van a reducir la pena. Si usted checa, ¿cuánto pasó del primer día a hoy para que usted viera el procedimiento abreviado? Precisamente es lo que pasa, precisamente,
existiendo la vinculación a proceso. La vinculación a proceso, ¿qué fue lo que pasó? En México, en el sistema anterior, existía el famoso auto de formal prisión. Cuando se crea el Código Nacional, perdón, cuando se entra en vigor el sistema acusatorio, no existía la figura de la vinculación a proceso. Y entonces todo empezó, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿A poco así nada más con que me declaro culpable y ya lo dejo detenido? Sí, porque realmente lo que sucedería, si me declaro inocente o me declaro culpable, lo que seguiría es automáticamente es la medida cautelar. ¿Qué voy a hacer con esa persona? ¿Lo dejo que se vaya o lo encierro para garantizar su permanencia en el juicio? Y entonces, a los teóricos de aquellos años, estábamos hablando 2008 a 2013, que se expide el Código Nacional, fue el debate. No, es que cómo lo vamos a hacer, y así cómo va a ser posible, que no, y luego su garantía de audiencia, ¿y dónde lo dejamos? Pues no se le cuento tan largo, metieron con calzador la figura de la vinculación al proceso. Pero si usted checa en Reino Unido, checa el sistema norteamericano, checa Colombia, Chile, en los países, los demás países donde hay sistema acusatorio, no existe la vinculación al proceso. Te vas con la formulación de imputación, contestas el cargo, medida cautelar, preparación, que es la etapa intermedia, y nos vamos a juicio. Sí, sería algo así como cuando le preguntan al imputado si se declara culpable o inocente, sería como decir, hórcate solo, ¿verdad? No, si así te es. declaras culpable, pues vamos a hacerlo más facilito para ti. Si te declaras inocente, vas a poner toda la maquinaria del Estado a trabajar en tu caso y no vamos a estar muy contentos cuando terminemos. Y si eres encontrado culpable, te va a caer todo el peso de la ley. No, y si tomamos en cuenta, por ejemplo, si tomamos en cuenta Estados Unidos, que irte a juicio te cobran, entonces por eso muchos abogados, no todos los abogados te llevan a juicio, porque saben perfectamente que va a haber un costo. Va a haber un costo en el cual te estás arriesgando, uno, a no demostrar, y dos, obviamente, a tener que pagar. Aquí en México, como es el 17, que la justicia es gratis, por eso todo el mundo quiere juicios. Pero si los cobraran como en otros países, de mí se acuerda que todo se arreglaba en medios alternativos de solución de controversias. Aparte que los buenos abogados cobran muy bien también. No, y los malos abogados buscan alargar los asuntos a como dé lugar. ¿Para qué? Porque como cobran por tiempo, entre más tiempo, más cobrando. Así es. De hecho, los buenos abogados te cobran por la solución. De hecho, eso es algo que aprendí yo en la Panamericana. ¿Cuántos millones cuesta tu asunto? Tanto. ¿Qué es lo que hago? A ver, ¿quién es el abogado de la contraria? Tanto. Agarro el teléfono, le marco. ¿Qué pide tu cliente? Tantos millones. ¿Cuántos pide el tuyo? Tantos millones. ¿Cómo arreglamos? ¿Qué quiere el tuyo? Pues quiero tiempo. Quiere tiempo y que le rebajes tanto. Vamos a llegar a un acuerdo, llegamos a un acuerdo. ¿Sabe qué, cliente? A aquel se lo rebaja, le vamos a quitar 2 millones a la bronca y le va a dar tanto plazo para pagar. Vámonos, ¿qué hacemos? ¿Un convenio? ¿Un arbitraje? ¿Un convenio? ¿Qué hicimos? Este le pagó a aquel le pagó a este otro. ¿Qué hicimos nosotros? Yo te resolví el problema, ¿verdad? Sí, no te llevé a ningún juicio, pero te quité la bronca. Yo tomo te cobro lo que te iba a cobrar. ¿Qué hace mi contraparte? Usted quiere recuperar su lana, ¿verdad? Sí. Yo le dije que íbamos a recuperar, le iba a cobrar un 30% de lo recuperado. Deme mi lana, se acabó. Esos son los buenos abogados. Los que no te llevan a juicio. Pero Profe, gracias. A nosotros nos enseñan a andarnos peleando. De hecho, por eso se deben de llevar bien los abogados. Por eso dice el decálogo de Couture, que no veas después del juicio, después de la contienda, lo más tranquilo del mundo. No guardes rencores. Porque finalmente el abogado que te ganó por algo. Pero nosotros, como somos mexicanos y tenemos el espíritu guerrero azteca, según nosotros, nos sentimos caballeros águilas o caballeros tigres, nos queremos pelear con todo el mundo, y al que nos gana lo vemos como enemigo. Y no.
es tu contraparte, vamos a ver a qué llegamos. Llegamos a un acuerdo, llegamos bien, se acabó. Pero aquí en México nos encanta llevar juicios. Y precisamente vamos a hablar del juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio viene regulado en su Código Nacional desde el artículo 348. Desde el 348 viene regulado la etapa de juicio. No nos vamos a meter al tema de la disciplina, que si te portas mal te grito, te regaño, te pongo multa, te saco de la sala o te arresto. Aquí lo importante realmente es cómo se hace el tema del juicio. Lo más importante aquí es cómo se valoran las pruebas. Ya quedamos que todas las pruebas se van a producir dentro de la audiencia de juicio. Y vamos a empezar rápido. ¿Cómo se inicia la audiencia de juicio? Obviamente se individualizan las partes, el juez corrobora que estén presentes quienes deban de estar, que estén presentes todos los testigos, y inmediatamente lo que sigue es, se hace un alegato de apertura. ¿En qué consiste el alegato de apertura? Básicamente es una promesa de prueba que van a hacer las partes, donde le dicen al juez qué es lo que van a probar y con qué lo van a probar. De hecho, es un discurso, diría mi maestro Quinto Serra, cuando nos dio retórica, aquí hay que hablar bonito, tenemos que usar nuestra argumentación y una retórica adecuada para cautivar al juzgador, para jalarlo y decirle hacia dónde quiero que él observe y quiero que vea o quiero que se fije en qué punto es lo que más va a observar. Y empezamos con nuestro discurso. Y nuestro discurso ya está muy choteado, pero casi siempre empieza así. Señor juez, habremos de demostrar más allá de toda duda razonable que el aquí imputado, el acusado, en tal fecha, el día 1 de agosto de 2021, aproximadamente a las 20 y tantas horas, en el rancho ubicado en tal lugar, esta persona de manera artera, de forma totalmente brutal, disparó su arma de fuego contra la humanidad del pobrecito del señor Nicolás, sin darle la más mínima oportunidad, y lo cual hizo de manera dolosa, con toda la intención de privar de la vida a una persona. Y esto se lo voy a demostrar con el dicho de los policías que estuvieron en el lugar de los hechos, los cuales les consta y vieron cuando todavía, a pesar de que lo mató, él aún seguía con el arma en la mano en su poder, incluso ellos se la tuvieron que quitar al momento de asegurarlo. Y se lo voy a demostrar también, y ustedes deberán poner especial énfasis en lo que señala el señor Froilán, que dice que Eleuterio disparó con toda la intención porque alguien le dijo, te voy a chingar. Y entonces Eleuterio, sin mayor desenfado, sin mayor situación, agarró el arma y apuntó y disparó. Y disparó con la intención de privar de la vida a esa persona. Todas estas ridiculeces que estoy diciendo se dicen en la audiencia. No son ridiculeces. Es el drama. Pero es parte de... esencia. Diría mi maestro Quinto Sierra, es la carnita. Es como la adornamos. Es ese hablar bonito, ese hablar elegante. Y imagínese usted deambulando por toda la sala, manoteando, estirando los brazos, apretando los puños, haciendo énfasis y diciéndole al juez, y tenga mayor cuidado cuando declare Froilán. Eso es el famoso legato de apertura. ¿Se acuerdan de Vini? ¿Se acuerdan del primo Vini? ¿Se acuerdan del alegato de apertura del fiscal? ¿Se acuerdan ustedes cómo manoteaba, cómo apretaba? Y después de que yo les demuestre, señores del jurado,
Ustedes habrán de llegar a la conclusión y declararán que son culpables el señor Gambini de homicidio en primer grado y el otro señor de ayudarlo, instigarlo a cometer homicidio. Ese es el alegato de apertura. Es un discurso en el cual se le ofrece al juez, se le hace una promesa de prueba. ¿Qué es lo que yo voy a probar? Y ese alegato de apertura lo tienen que hacer tanto el Ministerio Público, el asesor jurídico y el defensor. Una vez que se escuchan los alegatos de apertura, viene ahora sí la producción de la prueba. ¿Cómo se produce la prueba? La prueba se produce con las declaraciones y las respuestas que dan los testigos a los cuestionamientos. Por eso se dice que la prueba se produce, porque el juez, cumpliendo el principio de mediación, es decir, estando presente, él escucha de viva voz y ve, y viendo a la cara a quien está declarando, a quien está deponiendo, está viendo sus expresiones, está viendo lo que está señalando, para poderse formar una idea de qué tanto valor le va a conceder a lo que está diciendo esa persona. Ya después de que se desahogan las pruebas, viene ya lo relativo a los alegatos de cierre. Los alegatos de cierre es otro discurso que hacen Ministerio Público, asesor jurídico y defensa, en el cual ahora le hacen un resumen al juez de lo que ellos demostraron. ¿Y qué le dicen? Señor juez, como usted pudo presenciar de la prueba producida ante usted, quedó plenamente demostrado que Eleuterio, el día 1 de agosto de 2021, dolosamente y con toda la intención, sin miramiento alguno y de la manera más salvaje, privó de la vida al pobrecito de Nicolás. Lo cual usted vio, quedó demostrado con lo que nos dijo el policía, con lo que dijo Froilán, con lo que dijo el perito X. Y es por eso, señor juez, que usted debe declararlo culpable y de ponerle los 20 años de prisión que yo le solicité en mi escrito de acusación. Y ya en su momento hará su rollo la defensa, hará su rollo lo demás. Ya el juez declarará un receso para deliberar y en su momento va a declarar quién es culpable o quién no lo es. Ahorita ya para terminar la clase, vamos a ver cómo se valoran las pruebas por parte del juez y vamos a ver también cómo se pueden objetar las preguntas. Obviamente cada testigo va a iniciar a ser interrogado por quien lo ofreció. Si ustedes ofrecieron como ministerios públicos el testimonio de Froilán, ustedes como MPs van a ser los primeros en interrogar, pero terminando ustedes, sigue el defensor, que va a interrogar también a Froilán. Si de las respuestas que dio Froilán, el Ministerio Público logró romper lo que ustedes traían, ustedes tienen la facultad de hacer un nuevo interrogatorio. Y terminando ustedes, la defensa puede hacer otro contrainterrogatorio. ¿Cuántas veces va a ser? Las que sean necesarias, hasta en tanto el testigo no se libere. Todas las preguntas tienen límites, están limitadas, que se tienen que calificar las preguntas para efecto de que no se formulen objeciones. Y ahorita vamos a ver cómo funciona eso. A lo que hemos visto ahorita, ¿alguna duda? Pues bien, profe. Todo bien. Correcto. Entonces vamos a ver. Abran su código nacional en el 356, por favor. Artículo Listo. 356, libertad probatoria. Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con este código. 357.
La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este código. Ajá. 358. La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de debate de juicio, salvo las excepciones expresamente previstas en este código. ¿Sí? Como les dije, la prueba solamente se van a desahogar aquí en el juicio. Por eso les he dicho y por eso les dije que todos los papeles no valían, no tienen ningún valor. Lo que vale es lo que se declara hasta la audiencia. Y ahora la pregunta obligada, ¿cómo se valora la prueba? 359, por favor, Arturo. El tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica. Deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado. ¿Sí? Básicamente, la valoración de la prueba es totalmente libre. De hecho, hay otro artículo por ahí que nos dice que deberá valorarse en atención a las máximas de la lógica y la experiencia. ¿Qué significa esto de valoración libre? Significa que las pruebas ya no están tasadas. ¿Qué significa las pruebas tasadas? Ya ustedes llevaron procesal penal, teoría general del proceso. Las pruebas tasadas son aquellas a las cuales la ley automáticamente les concede valor probatorio si cumplen con ciertos requisitos. Por ejemplo, las documentales, les dice, las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno al haber sido expedidas por funcionario o fedatario público. Esta es una prueba que ya está tasada, es decir, la propia ley ya les da un valor. Aquí no, en el sistema acusatorio la valoración es totalmente libre. Es decir, queda al arbitrio totalmente del juez decidir qué valor le va a dar a un medio de prueba o no. Aunque tenga una documental expedida por un funcionario público, no necesariamente se le va a dar un valor probatorio pleno. ¿Por qué? Porque ya va a depender de la valoración libre y lógica que haga propiamente el juez. Ahora bien, vamos a ver el tema de lo que son. Ahí ustedes van a encontrar toda la regulación de las pruebas. De hecho, no es un tema que nos toque, por eso no lo voy a tocar, nada más que vean ustedes en dónde están cada una de las pruebas. Por ejemplo, a partir del 360 están las pruebas testimoniales. Ahí viene todo lo relativo a cuándo declarar, cuándo no declarar, quiénes no pueden declarar. Por ejemplo, tratándose del secreto profesional, aquí está regulado quiénes no pueden declarar. Tratándose de familiares, en qué casos no están obligados a declarar. La prueba pericial viene regulada a partir del 368. ¿Quiénes pueden ser peritos? ¿Qué se requiere para ser peritos? Y lo que sí vamos a ver ahorita, porque sí forma parte del programa, es en el 371, que es el interrogatorio, el contrainterrogatorio. Vamos a ver las reglas para formular preguntas y las objeciones. Con eso vamos a terminar el día de hoy. ¿Quién me hace favor de leer el 371? Que no sea Linda porque se está ahogando. Sí puedo leer, profe. Ya me tomé un tecito. Sección 3. Disposiciones generales de interrogatorio y contrainterrogatorio. Artículo 371. Declarantes en la audiencia de juicio. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a aquella en donde se desarrolle. Me perdí. Advertidos de lo anterior por el juzgador que preside la audiencia. Serán llamados a la orden serán llamados en orden establecido. Esta disposición no aplicará al acusado ni a la víctima, salvo cuando ésta deba declarar en juicio como testigo. El juzgador que presida la audiencia de juicio identificará al perito o testigo, le tomará protesta
protesta de conducirse en verdad y le advertirá de las penas que se imponen si se incurre en falsedad de declaración. Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consisten anteriores declaraciones o de otros documentos que la contengan, y solo deberá referirse a esta y a las preguntas realizadas por las partes. Perdón. Como pueden ver ustedes, sobre todo en la última parte del artículo que acaba de leer su compañera, los peritos y los testigos van a ser objetos de interrogatorios. Su declaración va a ser lo que digan en la audiencia. No, es que ya está ahí en mi IPH, ¿no? Díganos usted qué hizo ese día. Platíquenos usted cuál fue su intervención en el lugar. Díganos qué hizo, qué medidas tomó. Usted fue el primer respondiente, sí, díganos qué hizo. Oye, es que ya está ahí en el IPH, ¿no? No le estoy preguntando lo que está en el IPH. Dígame usted, de su propia voz, qué fue lo que hizo. Por eso yo les decía, y les vuelvo a reiterar, y aquí se confirma, lo que está en el papel no sirve. Lo único que vale es lo que van a decir los testigos. Oiga, profe. Híjole, que se le faltó decir algo. Pues, ¿de quién cree que es la culpa? De quien lo ofreció porque no lo interrogó bien. Profe. ¿Qué pasó, Arturo? He visto en videos que agarran cuando están en el contrainterrogatorio precisamente, que agarran la declaración escrita de los testigos y en base a eso los hacen caer en contradicción. Sí, de hecho esa técnica se llama técnica para evidenciar contradicción. ¿Qué es lo que hacen? Normalmente, si el Ministerio Público, si quien lo ofreció no tuvo el cuidado de cubrir todos los puntos, dejan alguna puerta abierta y la parte contraria los puede hacer caer en contradicciones. Los testigos, los que van a declarar, solamente pueden leer los registros en dos casos. Uno, para evidenciar contradicción, o dos, para refrescar memoria. Pero solamente en esos dos casos, el testigo va a poder leer lo que está en su declaración. Cuando es para evidenciar contradicción, ¿qué es lo que se hace? Oiga, usted dice, ¿qué hizo en el lugar de los hechos? No, pues yo nomás llegué y me paré ahí y di seguridad. Entonces, usted no entrevistó al testigo, ¿no? Digo, no entrevistó a Eleuterio, ¿no? Usted no le aseguró el arma, no. Entonces, usted lo único que llegó y dio seguridad periférica, sí. Y en ese momento le dicen al juez, señor juez, ¿me permite mostrarle al testigo parte de su declaración para evidenciar una contradicción? Sí. Antes de pasarlo, en la hoja se subraya con un marcatextos o con algo dónde está la contradicción, se le muestra la parte contraria para que vea dónde es, y ya le dicen, lea en la parte subrayada. Y en la parte subrayada dice, yo, policía tercero, en cuanto llegué, aseguré al imputado y le quité el arma de fuego. Es todo, su señoría. Ahí quedó evidenciado que lo que dijo no corresponde a lo que hizo. Se ponen entredicho ya de plano todo lo que diga, porque ya sí, van a quedar los presentes para decir, no, pues esta persona sí realmente dijo una cosa, luego dice otra, su testimonio no puede ser fidedigno. Y lo peor de todo, ¿sabe cuándo pasa esto? Y eso es bien divertido con los polis. De hecho, yo lo tomaba mucho cuando había un curso en el que les enseñábamos, se llamaba el policía en la audiencia de juicio. Y literalmente yo les enseñaba cómo debían de contestar en los juicios. ¿Y qué es lo que deben de contestar? Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Y de hecho el compañero que está aquí a lo mejor no me va a dejar mentir. Pero hay en algunas policías, sobre todo en la de Atotonilco, en la policía de Atotonilco son bien dados que algunos policías realizaban las detenciones, realizaban los aseguramientos, pero resulta que quien realizaba la detención y el aseguramiento o era el comandante, o era el chiqueado del comandante, o a lo mejor era la policía que era la novia del comandante, y pues el comandante yo le había invitado a cenar y era pues ya me voy con el comandante. ¿Y qué pasaba?
Pasaba que llegaban otros policías que ni siquiera habían intervenido y de repente les dicen, pues ustedes vayan a poner a disposición. O de repente alguien les llenaba, el que sí intervino les llenaba el IPH, pues ustedes vayan y pongan a disposición y ustedes digan, lean el IPH y ya con eso digan que eso pasó. Y en muchos juicios, en muchos asuntos así pasa. Los policías que llegan al juicio jamás estuvieron en el lugar, jamás intervinieron, pero sin embargo firmaron el IPH porque así se los ordenaron. Entonces imagínese usted las tumbadotas que les dan en los juicios, precisamente porque van a declarar hechos que no les constan. En el sistema tradicional no había bronca. Tú llevabas a un policía a interrogar, oye, ese es otro, lo que me pregunta ya está en el parte. O ratifico el contenido de mi declaración, o ratifico el contenido de mi informe. Con eso se la sacaban en el sistema tradicional. Acá no, acá sí tienen que declarar. ¿Qué sucede si un policía no fue? Pues obviamente, como usted lo dijo, ya empieza a ponerse en entredicho todo lo que dijo la persona. Y si nos regresamos nosotros a lo que dice el artículo 359, en sus últimos 3 renglones, usted mismo, Arturo, lea el artículo 359, donde dice solo, que es el tercer renglón final. 359. Del razonamiento utilizado para alcanzar, perdón. Donde dice solo, que es el tercer renglón, los 3 últimos renglones. Los 3 últimos renglones. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado. Entonces, imagínese, si yo logro evidenciar que el policía no estuvo ahí, que al policía no le constan los hechos, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a sembrarle dudas al juez. Y ante la duda, ¿qué tiene que hacer el juez? Absolver. Así de sencillo. ¿Ve por qué es tan bonito este sistema? Sí, es bonito, profe. Tiene, no sé, yo lo comparo con películas que he visto, bueno, y las que usted nos ha mostrado, donde se ve en su esplendor el juicio oral. Ay, ya se me perdieron las... ¿En qué artículo estábamos? Perdón, por andar acá de payaso. Leímos el 371, seguí el 372. Correcto. ¿Cómo se hacen los interrogatorios? ¿Quién me hace favor de leerlo? Yo lo leo. Por favor. Desarrollo de interrogatorio. Otorgada la protesta y realizada su identificación, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra a la parte que propuso el testigo, perito o el acusado para que lo interrogue, y con posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso, respetándose siempre el orden asignado. La parte contraria podrá inmediatamente después contrainterrogar al testigo, perito o al acusado. Los testigos, peritos o el acusado responderán directamente a las preguntas que les formulen el Ministerio Público, el defensor o el asesor jurídico de la víctima en su caso. El órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio salvo que medie objeción fundada de parte o bien resulte necesario para mantener el orden y decoro necesario para la debida diligencia de la audiencia. Sin prejuicio de lo anterior, el órgano jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga en los términos previstos en este código. A solicitud de algunas de las partes, el tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos que ya hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados. El perito se le podrá formular preguntas con el fin de proponerle hipótesis sobre la materia del dictamen pericial a las que el perito deberá responder atendiéndose a la ciencia, la profesión y los hechos hipotéticos propuestos. Después del contrainterrogatorio, el ofertante podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado. En materia del contrainterrogatorio, la parte contraria podrá recontrainterrogar
al testigo respecto de la materia de las preguntas. Les traduzco todo esto. Básicamente, como acaban de ver, primero empezamos con el orden. ¿Quién va a interrogar? Va a interrogar quien ofreció la prueba. En este caso, casi siempre empieza el Ministerio Público. Él empieza interrogando a sus testigos, sus policías, sus peritos, a quien haya pedido él que se ofertara, a quien haya pedido él que se asentara en el auto de apertura a juicio. El orden se va a establecer también, él va a señalar quién va primero, quién va después. Una vez que él termina de interrogar su testigo, su perito, su policía, sigue inmediatamente el asesor y luego sigue la defensa. Si las respuestas que dio no le convienen, puede hacerle nuevas preguntas para tratar de corregir lo que dijo el testigo o el policía. Eso se llama el famoso reinterrogar o recontrainterrogar. Y después de que termine él, lo puede volver a agarrar la parte contraria. ¿Cuántas veces se le fue a formular preguntas? Tantas veces sean necesarias, siempre y cuando el testigo no sea liberado. Porque una vez liberado el testigo tiene que salir de la sala y ya no se le puede volver a interrogar. Entonces, sí tenga mucho cuidado con esto. Acabo de resolver un asunto en días pasados. Iba una defensa muy, muy buena. De hecho, yo creí que iba a estar muy buena la defensa, pero el abogado cometió un pequeño error. El abogado defensor tenía un buen testigo, tenía una buena información, y de hecho iban a incorporar prueba consistente en videos. La testigo tenía videos que ella había tomado con su celular. Y entonces el abogado dice, bueno, como ya terminé con la testigo, la libero. La libera y hacen un receso. Ya cuando regresan dice, bueno, necesito que la testigo esté aquí presente para que maneje el teléfono y le voy a hacer unas preguntas en relación a los videos. Y dice el Ministerio Público, señora jueza, el testigo ya fue liberado, ya no se le puede interrogar. Y la jueza dice, permítame resolver. Y el abogado defensor dice, no, es que yo nomás la liberé en cuanto a su testimonio, pero no para el tema del teléfono, ya tiene que estar aquí. Entonces la juez dice, denme unos minutos, déjenme ver el video. Y dice, efectivamente, ya vi el video y usted liberó la testigo. Como liberó la testigo, ya no va a poder ver los videos ni va a poder interrogarla en cuanto a eso. Se los digo desde ahorita, si hubieran desahogado los videos, el asunto es un auto de vinculación. Si hubieran desahogado los videos, la juez hubiera tenido que soltar a los detenidos. Pero ¿qué pasó ahí? Le falló la técnica al abogado. Cuando ustedes realmente hayan terminado con el testigo, hasta ese momento se le libera. Si lo liberan antes, automáticamente se están quedando ustedes sin testigo. Y eso se los comento para que no van a hacer la burrada de ese abogado. ¿Cuáles son las reglas para formular preguntas? 373. ¿Lo leo yo misma? Sí, por favor. Sobre todo aquí quiero que pongan mucha atención, perdón, Linda, quiero que pongan mucha atención porque hay preguntas que no se permiten. Si alguna de las partes no sabe interrogar y hace este tipo de preguntas, la parte contraria tiene la facultad de gritar ¡objeción! Porque esa pregunta no se puede hacer. Por favor, Elena. Ok. Artículo 373. Reglas para formular preguntas en juicio. Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún momento se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos. Las preguntas sugestivas solo se permitirán en la contraparte de quien ofreció al testigo en contrainterrogatorio. Gracias. Entonces, como pueden ver, ninguna de las partes, ninguna, puede hacer preguntas ambiguas o poco claras. Tampoco puede hacer preguntas conclusivas. Nadie puede hacer preguntas impertinentes o irrelevantes. O más aún, preguntas que tienden a ofender al testigo o que pretendan coaccionarlos.
y solamente se permiten preguntas sugestivas en contrainterrogatorio. Es decir, ¿cuáles son las preguntas sugestivas donde tú le estás dando la respuesta? De hecho, hay unas preguntas que son cerradas. Dices al testigo, contésteme solamente con un sí o con un no. Y tú haces tus preguntas y el testigo solamente te puede contestar sí o no. Y esas solamente se permiten en contrainterrogatorio y obviamente versarán sobre determinados hechos. Esas son las más divertidas, porque se inventan unas preguntas en las que básicamente dicen, ¿verdad que usted es tonto, sí o no? Y dicen, pues sí, entonces sí es tonto. Y la que sigue, y contésteme con un sí o con un no. Básicamente tú le pones la respuesta. Entonces ya no le das oportunidad a que el testigo vaya más allá. Y ahora bien, ¿cómo se formulan las objeciones? 374, por favor. Artículo 374. Objeciones. La objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta. El juez analizará la pregunta y su objeción y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, resolverá en plano contra esta determinación. No se admite recurso alguno. Gracias. De hecho, se le dice a los testigos, va a ser objeto de interrogatorio. Le van a hacer una pregunta y no va a contestar hasta que se le indique. Y normalmente lo que se hace es, se hace la pregunta, si la parte contraria no objeta, entonces se le dice conteste. Si la pregunta efectivamente pudiera ser una pregunta ambigua, conclusiva o impertinente, y el juez declara que es procedente la objeción, lo que se le dice al abogado es, abogado, corrija su pregunta. Y el abogado tiene que volver a hacer su pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llegas a la audiencia, tú ya llegas con tu cuestionario hecho. Y resulta que hiciste malas preguntas porque no sabías cómo hacerlas, que pasa bien seguido. Si no has tenido capacitación en esto y llegas así a la buena de Dios pensando que vas a un asunto civil, pues automáticamente todas las preguntas te las van a objetar. ¿Y qué sucede? Llega el momento que ante tanta objeción, el propio abogado se frustra y ya después ya no sabe ni qué preguntar. Y termina por romper con el interrogatorio, termina por no sacar la información y pues obviamente no produce la prueba que necesita. De hecho, en el sistema acusatorio, lo más divertido en las audiencias de juicio es estar objetando las preguntas. ¿Por qué? Porque con eso le rompes el ritmo precisamente a tu parte contraria, a la que está interrogando. Hace una pregunta, le metes una objeción y le obligas a que reformule, y la que reformula le metes otra objeción porque no está bien hecha. Va a llegar el momento en que el abogado no va a saber qué hacer, se frustra, y ¿sabe qué, juez? Mejor es que muera, ya no quiero declarar. Que forma parte precisamente de esta situación. Sí, voy a buscar en la semana una audiencia que les pueda mostrar para que vean cómo se hace esta situación para romper los interrogatorios. ¿Qué nos falta por ver? Pues cómo concluye. Ya vimos que una vez alegados las partes, sus alegatos, pues viene lo divertido. Abran su código en el artículo 400. ¿El nacional? Sí. Listo. Léalo, por favor. Capítulo 6, deliberación, fallo y sentencia. Artículo 400, deliberación. Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada, continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente. La deliberación no podrá exceder de 24 horas ni suspenderse, salvo en caso de enfermedad grave del juez o miembro del tribunal. En este caso, la suspensión de la deliberación no podrá ampliarse por más de 10 días hábiles, luego de los cuales se deberá reemplazar al juez o interrogantes del tribunal y realizar el juicio nuevamente. ¿Sí? Básicamente, terminado el debate, terminada la audiencia,
ya el tribunal o el juez del tribunal unitario ya se tomaron tiempo para resolver. Hay asuntos en los cuales te permite inmediatamente resolver, hay asuntos que por su complejidad sí te exigen las 24 horas. Y ya después de eso, ya viene lo que es el fallo. Artículo 401. Artículo 401. Emisión de fallo. Una vez concluida la deliberación, el tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocadas oralmente o por cualquier medio todas las partes, con el propósito de que el juez relator comunique el fallo respectivo. El fallo debe de señalar, 1, la decisión de absolución o de condena. 2, si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros del tribunal. Y 3, la relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan. En caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño dentro de un plazo que no podrá exceder de 5 días. En caso de absolución, el tribunal de enjuiciamiento podrá aplazar la redacción de la sentencia hasta por un plazo de 5 días, al que será comunicada a las partes. Comunicada a las partes la decisión. ¿Hasta ahí? Sí, de hecho aquí lo importante nada más es, ojo, la emisión del fallo nada más es para decir es culpable o inocente. Ya el tema de la sanción será objeto de una nueva audiencia. En una nueva audiencia ya se va a establecer si son los 8, son los 20 años, se va a establecer si va a pagar 300,000, 400,000, 100,000 pesos, según lo que se acredite en la audiencia de reparación del daño. ¿Sí? Aquí en esta audiencia solamente se dice si la persona es culpable o es inocente. Si se declara culpable, como ya vieron, dentro de los 5 días siguientes, tiene que haber otra audiencia. En esa otra audiencia ya se va a señalar cuál va a ser la pena que se le va a fijar y en dado caso el monto por el cual se va a tener que cumplir en la reparación del daño. A grosso modo, muchachos, esto es la audiencia de juicio. Esta audiencia básicamente, si se los digo, en el programa nomás viene que veamos estos puntos generales. Sí los invito a que si el día de mañana les interesa dedicarse a esto, pues van a tener que tomar talleres, hay talleres de argumentación, hay talleres de retórica, hay talleres para interrogatorios, contrainterrogatorios. Esto sí no lo van a aprender nada más leyendo el código. Del código nomás lo van a aprender la normatividad. Pero ya la habilidad van a tenerla que aprender si les interesa esto, ya haciendo diplomados, haciendo talleres, o en su caso haciendo alguna maestría, alguna especialización. ¿Sí? Aquí nada más de lo que me marca el programa solamente es manejar esta situación. Si la vida nos alcanza, si yo todavía sigo en esto, y si a lo mejor nos vemos en técnicas de litigación, tal vez ahí hagamos algunos ejercicios en cuanto a esto. Pero realmente, para que ustedes dominen esta arte, porque realmente es un arte, la retórica, la argumentación, y sobre todo el tema de los interrogatorios y contrainterrogatorios, ahí sí forzosamente, si les interesa, van a tenerse que ir de lleno a una especialización adicional. ¿Sí? De lo que hemos visto hoy fueron las dos últimas etapas. Se le cortó, profe. Creo que se le cortó, profe. A ver si puede repetir porque como que se congeló por unos segundos. ¿Dónde me quedé? Hijo, no, lo último. Hasta donde... Te lo visto hasta ahorita y ya de ahí nos escuchó. De lo que vimos a partir del día de hoy, pues básicamente fueron las dos últimas etapas del procedimiento penal. Vimos la etapa intermedia que tiene sus dos fases, una escrita y una oral. Ya vimos que la etapa intermedia tiene como finalidad depurar los hechos, las incidencias, depurar los medios de prueba, llegar a acuerdos probatorios, excluir pruebas y lo más importante, dictar el auto de apertura a juicio, que es donde vamos a señalar qué medios de prueba
son los que se van a llevar al juicio oral. Vimos también que está la posibilidad de tener una forma anticipada de terminar con esto. Vimos el procedimiento abreviado, las reglas que lo rigen, y obviamente vimos la consecuencia de la etapa intermedia, que es la etapa de juicio. Que dijimos que en esta etapa de juicio se inicia con los alegatos de apertura, se procede a la producción de prueba con el desarrollo de interrogatorios de peritos, de testigos, de acusados. Una vez producidas estas pruebas mediante interrogatorios y contrainterrogatorios, en los cuales se deben de seguir determinadas reglas para hacer las preguntas, las cuales pueden ser objetadas por las partes contrarias, se concluye el debate con el alegato de cierre que hacen las partes. Una vez hecho ese alegato, el órgano jurisdiccional habrá de retirarse para deliberar y emitir su fallo, lo cual puede ser en el mismo momento de la audiencia o suspenderla para en 24 horas volverla a celebrar. La emisión del fallo es única y exclusivamente para determinar si una persona es culpable o se absuelve. Si es culpable, va a haber necesidad de llevar a cabo una nueva audiencia en la cual se va a determinar la pena que se le va a aplicar y el monto para reparar el daño. Si es absuelta, pues automáticamente concluye el asunto y ya nada más dentro de 5 días se va a emitir por escrito la determinación. Obviamente todo esto que hemos visto, les dije yo al comienzo de la clase, es materia o es susceptible precisamente de modificarse. ¿Por qué? Porque como se los comenté yo hace rato, pues los jueces no son dioses, son seres humanos y de repente también se pueden equivocar. Y para eso precisamente nuestro Código Nacional contempla varias figuras para impugnar los medios, para impugnar estas resoluciones de los jueces. Básicamente contempla 2, que son la revocación y la apelación. La revocación son meramente para acuerdos de trámite. Sí, son cuestiones que no trascienden el fondo. Por lo que respecta a la apelación, sí es para asuntos en los cuales ya se trata de resoluciones que pueden producir una afectación al resultado del juicio. Los recursos los vamos a encontrar nosotros a partir del artículo 465. Los recursos tienen una finalidad. Confirman, modifican o revocan la resolución que nosotros vamos a combatir. Si al imputado lo declararon inocente, pues yo, Ministerio Público, puedo acudir a la apelación para que el Tribunal de Alzada revise lo que hizo el juez y en su caso lo confirme, lo modifique o lo revoque. Si es un asunto de trámite, me voy en revocación para decirle al mismo juez que dictó el acuerdo que revise su decisión, que no estoy de acuerdo con ella. Y el mismo juez va a tener que resolver si confirma, modifica o revoca ese acuerdo de trámite que yo le estoy impugnando. Si el tema de la revocación lo van a encontrar ustedes en el 465 y en el 466, es un trámite muy sencillito. ¿Sí? De hecho, las revocaciones las puede resolver el juez en audiencia o por escrito. Los puede resolver en audiencia escuchando las partes o lo puede resolver de plano inmediatamente en la audiencia sin necesidad de escuchar a las partes. Ya la apelación sí requiere forzosamente un trámite que forzosamente lo va a tener que llevar un tribunal de alzada, es decir, los magistrados que son los superiores de los jueces de control.
Y a grosso modo, muchachos, eso es hasta donde va a venir precisamente nuestro examen del próximo miércoles. ¿Preguntas, dudas, reclamos, ¿Este sugerencias? miércoles es el examen? Ajá. Ok. Profe, para los videos, camisa, corbata, algo de eso o no importa. Pues de hecho, de donde yo vengo, dicen que la forma de agarrar el taco se conoce el que es tragón. Entonces, partiendo de ese supuesto, pues obviamente, lo ideal sería, pues por lo menos bañados y peinados. Listo, profe. Otro lugar donde yo trabajé, dicen que el hábito no hace el monje. No es cierto, en el caso de los abogados la presencia sí tiene que ver. Así es a donde iba. Y a eso pues, me refería precisamente con la forma de agarrar el taco se conoce el que es tragón. Sí, nosotros recuerden que los abogados vendemos imagen. Y vendemos imagen, entonces se supone que dice la gente que somos cultos, somos estudiados, somos leídos y somos bien portados y elegantes. Que ya en la práctica, pues muchos han denigrado esa situación. Entonces ya ahí sí ya lo dejo a criterio de ustedes. Pero por lo menos bañados y peinados sí. Y lo más importante, traten de tener una buena dicción. ¿Sí? Por eso sí les dije con tiempo, ensállenlo, vean, mídanse cuánto tiempo se están tardando. Ya vieron hace rato con el control de detención que les hice, se hizo en menos de minuto y medio. La vinculación la pueden hacer en 3, máximo 5. Ya depende mucho de qué tan rollero sea. Cuando se refieren a los datos de prueba, no los lean todos. Señalan qué es lo que se desprende de cada uno de ellos, qué es lo que les sirve para acreditar lo que ustedes necesitan. Si no, que llegó y que le dijo y que le comentó, no. De la declaración de Juanito tal se desprende que tal día él recibió una llamada y que al acudir él vio que todavía Juanito de tal traía el arma y que en el lugar había una persona sin vida. Tan tan. Ya tenemos el de Reinaldo, no sé cómo se llama. Y así sucesivamente con cada uno. Realmente, ¿qué se desprende de cada uno? Y no hay necesidad de que se metan en tanto vericueto. ¿Alguna otra pregunta? Nos va a enviar la relación de cuestionarios que hay que tener contestados de plataforma para el derecho a examen, son los que restan, ¿verdad? Así es. De hecho, son los que restan, no necesitan que les manden. De hecho, son los que restan, que incluyen los 2 exámenes que vienen ahí. Vienen dos que mi evaluación, ¿cómo se contesta mi evaluación parcial? Mi evaluación parcial, ajá. Sí, son los 2 exámenes. Y de hecho les comento, mi necesidad de relación, ya saben cuáles son los que les faltan, que son los que voy a checar que tengan completos para poderles poner la calificación final. ¿Y el examen también viene de ahí, profe, de los cuestionarios igual que el pasado? Sí, de hecho su examen final son 20 preguntas. Sus 20 preguntas vienen desde lo que vimos el primer día hasta hoy. Sí, entonces, sí, obviamente las preguntas, puede ser que tome, de las 10 preguntas que ya les hice, puede ser que les tome 5, de los exámenes voy a tomar 5 y 5, y las otras 5 van a salir de todos lados. Entonces, sí, no sé, van a salir 5 de cada evaluación, que ya vieron que sí se las cumplí, y las otras demás van a salir de todo lo que hemos visto. Entonces, para que sí se pongan las pilas en la estudiada. De hecho, les sugiero que hagan sus videos en el fin de semana para que ya el lunes los puedan subir y ya tengan el tiempo de lo que sería. ¿Los vamos a subir a plataforma, Lick, o se los vamos a enviar al correo? Otra vez va a ser que me embriague. En WhatsApp. Perdón, es que la clase pasada estaba trabajando. Pero les mandé los lineamientos, no me haga que beba. De hecho me hace sentir mal porque no le importo. Profe, sí me importa.
No leí los lineamientos, pero el caso práctico sí. Entonces ya veo como si me siento mal. Me voy a... Permítame disculparme con usted. Voy a leer los lineamientos y si tengo una duda le pregunto en el grupo. Yo esforzándome a hacer los lineamientos y todo, para que me salga que después de 8 días no los leyó. Profe, le voy a regalar una botella aunque no me dé punto. ¿De cuál le gusta? Pues. Muy bien, eso ya sonó bonito. ¿De cuál le gusta? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que... un mezcal, un tequila? ¿Qué es lo que...? Me encanta mucho el agua mineral. Es todo, profe. Y me fascina el agua, ¿cómo se llama? La naranjada. Muy bien, olímpico. Sí, no quiero alcohol. Lo que pasa es que sí, de repente hace algunos años era tequilero de abolengo, pero por los excesos que le he dado a este cuerpo, ahora ya con la edad he acusado algunas cosas y me tuvieron que operar y de hecho ya a partir de la operación ya no ingiero alcohol. Entonces, de hecho, incluso no tomo ni refresco. Lo más cercano que estoy a las bebidas gasificadas es el agua mineral. Excelente, profe. Sí, entonces por eso sí. Ahí sí le voy a quedar mal. Ya no parezco abogado. Sí, los abogados somos buenos dicen que somos buenos para el arte de libar con Baco. Pero aquí yo ya rompí esa situación. Todos los abogados que veo, todos los abogados que veo en la pantalla, todos le pegan al bourbon, Sí. al whisky. Sí, todos son buchones. No, a mí me gusta el tequila. Ah, muy bien. Sin panza no es de confianza. No, compañero, no. Ejercítese para que se le acabe la panza y haga dieta. Muy bien, pues bueno, ya concluidos los trabajos, vamos a pasar a la lista y ya para irnos a echar unas gorditas porque ya hace hambre. Unas gorditas de esas de chicharrón rojo con harto queso. De esas que las estaban... Se le apagó su micrófono, profe. A estas horas, ¿dónde agarra uno de esas gorditas, profe? Pues ya ahorita lo que sea, ahorita nomás con que sea una gorda con el chicharrón de fuera, con eso ya es más que suficiente. Birria por allá en aquellos. Una birrecita, una barbacoa con un consomé. Una birriecita de acá de Calvillo de los días, bien rica, deliciosa. La que está ahí en la panadera, a mí me gusta mucho la que está Sí. en la panadera. Sí, me gusta mucho la birria de ahí. Yo más bien le voy a invitar a la birria en vez de regalarle una botella de tequila. Le hace mejor un platito de birria. Con un consomé, con harto machito. Ándele. Harto machito. Ahí ya se me hizo agua la boca. Un plato grande de birria, con harto macho, consomé y como 1 kilo de tortillas. 2 chiles quebrados y con eso ya lo hicimos. Ay, ya se me hizo agua la boca. Arellano. ¿No está Arellano? Castro. Sí está, pero ha de verte con su audio. Perdón, profe, es que no puedo activar. Ah, sale. Castro sí está. Gallardo. Presente. Gómez. Presente, profe. Hernández Reyes. Presente, profe. Jiménez. Presente, maestro. López Chávez. Presente. Márquez. Presente. Martínez Ramírez. Méndez Martínez. Ortiz Cruz. Rodríguez Guerrero. Rojas. Villanueva. Presente, profe. Villanueva Campos. Sí, Villanueva. Villegas. Volantín. Presente. Wilson.
Pues bueno, muchachos, se ha acabado lo que se vendía. Pueden ir en paz, la sesión ya haya terminado. Pórtense bien, andamos en los códigos. Ya no saben ni de qué color es. Lo pintan rojo, es rojo, pero lo pintan amarillo y se ve como naranja. Ya aparecen las aguas del Chavo del 8, son de limón, pero saben a tamarindo, pero son de fresa. Entonces, cuídense mucho, mantengan su sana distancia, mantengan las medidas. Si no pasa nada, aquí nos vemos la siguiente sesión. Listo, Pórtense profe. bien, si se van a portar Hasta el mal, próximo sábado, Lick. Gracias. gracias a ustedes, si se van a portar mal, cuídense más. Listo, profe. Gracias. Nos vemos, profe, el siguiente sábado. Hasta luego. Gracias, profe.